La Iglesia Bautista de Nacimiento presenta su serie de estudios bíblicos sobre la familia. Hoy exploraremos la paternidad parte 2. ¿Cómo pastorear el corazón de nuestros hijos? En este estudio descubriremos cómo los roles dentro de la familia no solo traen armonía, sino que también glorifican a Dios y edifican su reino. Que este mensaje nos desafíe a cumplir con fidelidad el llamado que Dios nos ha dado en nuestros hogares. Este tema será desarrollado por nuestro hermano en Cristo, Ed Manuel Leiva. Bienvenidos a este tiempo de reflexión y aprendizaje en la palabra de Dios. El día de hoy, cómo pastorear el corazón de nuestros hijos. Y allí, como aparece en la primera lámina, dice cómo pastorear el corazón de nuestros hijos. Y debemos entender en primer lugar que cuando nosotros hablamos de pastorear el corazón de nuestros hijos, estamos los padres con un llamado de parte del Señor, y es un llamado divino en medio de una generación caída. Eso lo debemos tener bien presente a la hora de nosotros a atender estas cosas, atender sobre todo el cómo criar a nuestros hijos. Debemos entender que estamos como padres en medio de una generación caída, y por lo tanto tenemos un llamado de Dios a atender las necesidades de nuestros hijos. Y quisiera comenzar de la siguiente manera. Yo sé que el pastor Dionisio la semana pasada algo comentó con respecto al corazón de nuestros hijos, pero cuando nosotros consideramos la crianza de nuestros niños, una de las cosas principales que nosotros debemos tener en cuenta es el hecho de que todos los hombres, y cuando hablamos de todos los hombres, eso incluye, ¿cierto?, a nuestros adorables, a nuestros tiernos, a nuestros dulces niños. Todos somos criaturas que nacemos con una condición de muerte espiritual a causa del pecado. Y ahí en la lámina aparece una frase de un psicólogo destacado del siglo XX de apellido Skinner, y él dice lo siguiente: dice que los hombres nacen con una pizarra en blanco, y el ambiente en el que se desarrolla, ya sea familiar, social, cultural, va a ir programándolo hasta formarlo como persona. Y lo que básicamente alude este psicólogo es que los hombres en cierta medida nacen con una condición prácticamente neutral, sin ser buenos y sin ser malos, y que la formación externa que ellos reciben va a ir determinando sus vidas como personas buenas o personas malas. Sin embargo, si nosotros llevamos esa frase a la luz de las Escrituras, nosotros podemos ver que la cosa no es así. Que la condición, ¿cierto?, del ser humano desde su formación en el vientre de una madre es que el hombre se encuentra en un estado de absoluta pecaminosidad delante de Dios. Y eso, hermanos, nosotros lo podemos ver a la luz de las Escrituras, y una de las personas que lo tenía bastante claro era el salmista. Si usted va al Salmo 51, versículo 5, dice las Escrituras, o el salmista está diciendo: yo sé que soy malo de nacimiento. ¿Cuántos aquí son malos de nacimiento? Yo soy de Los Ángeles. Bueno, todos, ¿cierto?, nacemos con una condición, ¿cierto?, absolutamente pecaminosa. Yo soy malo de nacimiento, dice el salmista, pecador me concibió mi madre. Y una persona común y corriente podría señalar acerca de ese pensamiento del salmista: pero ¿y cómo es posible decir eso? Decir que mi hijo, mi niño, mi adorable, mi tierno hijo es una persona pecadora. Cualquier persona podría decir: pero ¿cómo podemos decir que un niño ha hecho algo malo si prácticamente los niños no hacen nada? Ellos no tienen conciencia, por ejemplo, de lo que hacen. No sé si has escuchado decir: no, es que los niños son inocentes. Son inocentes hasta que tengan una cierta conciencia de lo que nuestros niños hacen. Pero si nosotros, hermanos, contrastamos ese pensamiento y los pensamientos que promueve la cultura secular en la actualidad con lo que dice Dios en su palabra, nosotros vemos claramente que el problema básico de los hombres no radica en algo externo de los hombres, no tiene que ver con algo que hacemos o con algo que decimos o incluso con lo que pensamos, sino que las Escrituras nos dicen que el problema del hombre tiene que ver con lo que hay en su corazón.
El problema natural del hombre es con lo que hay en su corazón. Y nuestros niños tienen un corazón, ¿o no? Nacen, ¿cierto?, con un corazón. Entonces, los hombres tienen este principal problema y también nuestros niños, y tiene que ver principalmente con lo que somos. El problema básico del hombre no tiene que ver con algo externo, sino que principalmente con lo que el hombre es. Y lo que el hombre es, o lo que somos, lo determina el estado en el que está nuestro corazón. Entonces, en ese sentido, las Escrituras son claras, hermanos, en advertirnos que el estado natural del corazón de los hombres es uno que está completamente contaminado por el pecado. Si usted va allí a Génesis 8:21, allí el autor nos dice, y Dios principalmente declara que la intención del hombre es mala, ¿desde cuándo? Desde su juventud. Jeremías 17:9, y eso lo sabemos, lo hemos reiterado en muchas ocasiones, engañoso es el corazón y perverso. Y ahí está hablando de la condición natural del hombre. Y Marcos 7, y hace un par de meses lo vimos en el versículo 15, dice, no hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Y el versículo 21 dice, porque de adentro del corazón de los hombres, ¿qué es lo que salen? Los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo, insensatez. Todas esas cosas, ¿de dónde salen? De dentro, y contaminan al hombre, dice el evangelista Marcos. Así que cuando nosotros consideramos, hermanos, el tema de la crianza, una de las cosas que mayormente nosotros debemos tener en cuenta es el hecho de que el problema que tienen nuestros hijos no es un problema externo a ellos, sino que principalmente es un asunto interno que nace en el corazón, en el propio corazón. Y por lo tanto, a la luz de eso, ¿cuál debe ser nuestro esfuerzo? ¿Es solamente ver la parte externa y el comportamiento externo de ellos? ¿O de qué nosotros como padres debemos preocuparnos por ellos? Y de lo que debemos preocuparnos a la luz de la Escritura tiene que ver básicamente con la condición de su corazón. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, de cómo nosotros podemos pastorear el corazón de nuestros hijos en esta tierra. Entonces, hermanos, nuestros esfuerzos como padres en la crianza de nuestros hijos debe centrarse en abordar las actitudes y motivaciones internas de su corazón en lugar de simplemente enfocarse en el comportamiento externo. Y aquí hay una pregunta, o si nosotros más que pregunta, reflexión. Si nosotros somos sinceros, hermanos, como padres, muchas veces erramos en enfocarnos únicamente en la conducta externa de nuestros hijos. ¿Cuántos de nosotros en nuestro rol como padres hemos actuado en alguna oportunidad de una manera tan ligera simplemente para cambiar el comportamiento externo de nuestros hijos, ya sea, por ejemplo, porque nos molesta, ya sea porque en muchas ocasiones mi hijo me avergüenza ante los demás y como que yo actúo rápidamente para que los demás no se den cuenta de lo que está ocurriendo, o porque necesito de repente mantenerlo callado? Y muchas veces nos pasa, ¿cierto?, como padres, es que actuamos ligeramente y le decimos a nuestros hijos, ¡hey, silencio, cállate! ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos tener silencio, cuando en muchas ocasiones debemos entender que nuestros hijos, ¿de qué manera van a reaccionar? ¿Como adultos? ¿De qué manera van a actuar en la vida diaria? Como niños. Pero muchas veces y en muchas ocasiones sucede de que nosotros queremos que nuestros hijos se comporten de una manera adulta, cuando ellos son niños. Entonces debemos también atender aquello. Entonces no debemos simplemente considerar las actitudes externas, sino que principalmente debemos atender las actitudes que nacen de un corazón que está dañado completamente por el pecado. Muchas veces a nosotros nos cuesta entender, hermanos, que nuestros hijos tienen necesidades más profundas que su conducta.
conducta que muchas veces no nos es muy agradable. Ahí en algunas ocasiones no nos agrada la actitud de nuestros hijos. Y en nuestro rol como padres, en estas instancias de la vida, debe ser una de poder ayudar a nuestros hijos a que comprendan que su comportamiento es el resultado de ¿qué cosa? De la maldad que está ¿dónde? Que está en el corazón. ¿Y para qué? ¿Por qué es necesario atenderlo de esa manera? Porque eso es algo grave. El pecado es algo grave. Entonces, nosotros debemos hacer entender a nuestros hijos que producto de la maldad que hay en su corazón, hay consecuencias graves, tanto en esta vida, pero también en la vida venidera. Que si no atendemos esas necesidades, lo más probable es que mi hijo, al final de sus días, cuando él se presente ante la presencia del Señor, si nosotros no somos diligentes en transmitir el Evangelio, como lo vamos a ver en unos momentos, si no somos diligentes en eso, lo más probable es que nuestros hijos no conozcan el Evangelio. Bueno, si el Señor sabe si lo van a conocer en algún momento, pero es parte de la labor nuestra, como lo vamos a ver, ser evangelistas para con nuestros hijos. Aquí está en juego, y cuando hablamos de la crianza, hermanos, debemos entender que está en juego. Nosotros no salvamos a nadie, pero está en juego, hermanos, la vida eterna o la muerte eterna de nuestros hijos. Porque es una labor, como vamos a ver, de los padres, el poder instruir a nuestros hijos, el poder decirle a nuestros hijos quién es nuestro Dios, qué es lo que ha hecho con nosotros, ¿para qué? Para que ellos no se olviden de quién fue el Dios de sus padres y quién es el Dios también de ellos. Entonces, hermanos, teniendo en cuenta que el asunto primordial aquí no es un tema de conducta, sino del corazón, entonces, hermanos, debemos entender que pastorear el corazón de nuestros hijos no se trata simplemente de reprender, no se trata simplemente de disciplinar o de corregir a nuestros hijos, sino que cuando hablamos de crianza y de pastorear el corazón de nuestros hijos, se trata, hermanos, de poder involucrarnos continuamente a que nuestros hijos conozcan su propio corazón, que es engañoso y perverso. ¿Para qué? Para que ellos conozcan la gravedad del pecado en sus vidas y a través de eso ellos puedan llegar a comprender la necesidad de Dios tanto en sus vidas para salvación, pero también como para santificación. Y eso es lo que vamos a ver, como les dije el día de hoy, teniendo en mente esto entonces, ¿qué es lo que nos dice la Biblia con respecto a este rol pastoral que ejercemos nosotros como padres? ¿Qué es lo que dice la Biblia con respecto a cómo o de qué manera nosotros pastoreamos el corazón de nuestros hijos? Y antes de entrar en los detalles, hermanos, de cómo pastorear el corazón de nuestros hijos, me gustaría que nosotros pudiésemos hacer una observación de un texto que el pastor Dionisio ya la semana pasada presentó y que nos aclara bastante acerca del rol de pastoreo que tienen que ejercer los padres. Y en Efesios 6:4 dice, y ustedes, ¿qué dice? Padres, no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y este texto, hermanos, nos señala por lo menos 4 cosas. Y en primer lugar, nos da en perspectiva el enfoque de esta misión. Y aquí el apóstol y principalmente Dios, a través del apóstol Pablo hablando, está diciendo y está llamando la atención a un grupo en particular. ¿A quiénes? ¿Y ustedes? Padres. Y es importante, hermanos, observar en primer lugar que el texto no dice, y ustedes pastores, no dice, y ustedes líderes, no dice, y ustedes maestras de la escuela dominical, no dice, y ustedes abuelitos, sino que ¿cuál es el enfoque de la misión? Y ustedes padres. Lo que indica, hermanos, en la visión bíblica que la responsabilidad primaria de la crianza de los hijos está dada únicamente a una acción que deben ejercer ¿quiénes? Papá y mamá. Ahora, pregunta, ¿quiere decir eso que todos los organismos o las personas que mencionamos
pastores, líderes, las maestras de escuela dominical, las abuelitas o abuelitos deben quedarse a un lado y enajenarse de aquella responsabilidad? No, no, para nada. Pero lo que debemos entender es de que la labor principal le corresponde a los padres. Y los abuelitos, en vez de malcriar, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es apoyar la crianza que los padres están ejerciendo en el hogar. ¿Y qué es lo que deben hacer las maestras de la escuela dominical? Apoyar la labor que ya un padre está haciendo en su hogar. Y lo mismo los pastores, los líderes y toda la iglesia. Tiene un rol no menor de poder apoyar, de colaborar en el ejercicio de la labor que los padres realizan. También en Efesios 6 hay una misión específica. ¿Y cuál es esa misión? Y la podemos ver a través de un mandato. Y ahí dice Pablo a los padres, ¿qué cosa? Críenlos. Ese es el mandato principal, criar. Y criar, hermanos, tiene que ver con proporcionar todo lo que un niño pueda necesitar para que él pueda crecer en madurez. Y cuando podemos analizar un poco aquel texto en el original, nosotros podemos ver claramente que el criar, hermanos, no es una labor que uno hace un día y al otro, si quiero, no lo hago, sino que la crianza tiene que ver con una acción continua. Tiene que ver con una acción, una labor activa y continua. O sea, esta labor, hermanos, nosotros debemos entender como padres que la debemos ejecutar 24 horas al día, los 7 días a la semana, desde que usted tiene un niño hasta que su niño se va del hogar. Entonces, hermanos, criar a nuestros hijos es una labor activa y es una labor continua, y lo vamos a ver un poco más adelante. También hay un aspecto negativo del mandamiento, y el aspecto negativo tiene que ver con el no hagas esto. Y allí, ¿qué es lo que dice el texto? Léalo, Efesios 6:4. El aspecto negativo del mandamiento es no provocar ¿a qué cosa? A ir a nuestros hijos. ¿Y el positivo cuál vendría siendo? Sino que críenlos ¿en qué cosa? En la disciplina y amonestación de nosotros, del Señor. Y eso involucra todo lo que esté escrito en las Escrituras. Y eso es importante, hermanos, porque hoy día vamos a llegar a ver, yo sé que va a ser bien breve, pero vamos a hablar de la vara. Y hay situaciones en las que algunos padres dicen, es que eso es anticuado. ¿Será anticuado las Escrituras? Entonces de eso debemos tenerlo muy claro. Entonces, hermanos, lo primero que quisiera destacar del rol de los padres con respecto a la crianza es que a la luz de la condición pecaminosa del corazón de nuestros hijos, nuestro rol como padres debe ser uno que contemple en primer lugar la evangelización. Como padres nosotros tenemos un rol evangelista. Tenemos una labor muy relevante en la evangelización de nuestros hijos, en poder, hermanos, traspasar diligentemente las verdades espirituales de la palabra de Dios. Tenemos, hermanos, como padres una labor de enseñar continuamente el evangelio a nuestros hijos para que ellos puedan ver, como decía anteriormente, su necesidad de salvación y ellos puedan acudir en arrepentimiento y fe a Cristo. Hoy en día, hermanos, y esto pasa mucho, y lamentablemente esto también ha permeado en la cultura eclesial o de la iglesia del siglo en el que estamos, del siglo actual, y muchos padres piensan que lo más importante que ellos le pueden dar a sus hijos es una buena educación. Hay otros padres que piensan, hermanos, que lo más importante que ellos le pueden dar a sus hijos es seguridad financiera. Otros piensan que lo más importante que le puede dejar a su hijo es bienestar social. ¿Para qué? Para que ellos no pasen zozobras ni dificultades en este mundo. ¿Cuántas veces hemos visto a unos papás que quieren, no, es que a mi hijo no lo toque, que mi hijo no se caiga, que mi hijo no experimente lo que yo experimenté, la pobreza a lo mejor que yo experimenté, las cosas, las dificultades que yo pasé en mi vida, en mi juventud? No, yo no quiero que pase eso a mi hijo. Y ese pensamiento muchas veces lo tenemos.
Yo no quiero, y también es un anhelo que a lo mejor mi hijo no pase las cosas a lo mejor que yo pasé, las dificultades que pude haber pasado en la vida. Pero hermanos, ¿es lo más importante la educación de nuestros hijos? ¿Es más importante que nuestros hijos no pasen zozobras ni dificultades en la vida? ¿Es más importante que los hijos tengan un buen bienestar social en esta vida, una seguridad financiera? Si nosotros lo contrastamos con las Escrituras, hermanos, todo eso es falso. Todo eso es efímero, todo eso se va a ir como la hierba del campo. Pero si hay algo eterno que nosotros le podemos dar a nuestros hijos, es el Evangelio del Señor. Es el Evangelio que a nosotros también nos rescató. Lo más importante que un cristiano le puede dar a su hijo es que conozca a Jesucristo, es que crea en Jesucristo, es que llegue a amar a Jesucristo y que finalmente llegue a vivir para Cristo. Eso, hermanos, es lo más importante, no importando si su hijo tiene un bienestar social o una posición social, una educación formal privilegiada, o si su hijo es exitoso en la vida o no. Lo más importante es si él reconoce a Cristo como su Señor y Salvador, porque eso realmente le va a llevar a la vida eterna, no otra cosa. Entonces, hermanos, ¿de qué vale? Y esta es pregunta, ¿de qué vale si nuestros hijos son los profesionales más exitosos en el mundo? O que si ellos tengan todo el dinero del mundo, pero si finalmente su alma termina en el infierno. ¿De qué sirvió todo lo demás? ¿De qué sirvieron nuestros esfuerzos de que nuestros hijos no pasen zozobras? De nada. Si finalmente ellos se van al infierno. Y es por eso, hermanos, que lo que nosotros estamos haciendo como padres en la crianza es de suma importancia con respecto a nuestros hijos. Como decía el pastor Dionisio la semana pasada, nosotros tenemos una pequeña ventana de tiempo para poder atender las necesidades de nuestros hijos y su necesidad principal, que es de salvación. Una pequeña, muchas veces pensamos, no, es que mis hijos son chiquititos y tengo prácticamente 18 años para poder criarlos. Las Escrituras, ¿qué nos dicen acerca de la vida? Que la vida es como la hierba, ¿cierto? ¿El hombre de qué forma es? Como la hierba del campo. Un día es, ¿cierto? Y ya mañana no está. ¿Y por qué nosotros entonces asumimos que tenemos un largo tiempo para criar a nuestros hijos? Si la vida es tan corta y no tenemos asegurado el día de mañana. Entonces es importante, hermanos, que nosotros entendamos estas cosas. Lo que hacemos, hermanos, es de suma importancia con respecto a nuestros hijos. Tenemos una pequeña ventana de tiempo para guiar, para orientar, para dirigir a nuestros hijos mientras ellos están bajo nuestra autoridad, están bajo nuestro cuidado. Y en eso, hermanos, en esa pequeña ventana de tiempo, tenemos que invertir todo para que ellos puedan conocer a Jesucristo. Todo. Nota, hermano, y si puede ir usted allí a Deuteronomio 6, y notemos cómo el Señor a través de Moisés le encargó al pueblo de Israel una misión específica, y esa misión tiene que ver básicamente con transmitir diligentemente. Y cuando habla de transmitir diligentemente, tiene que ver que en todo tiempo, en todo lugar y bajo cualquier circunstancia, ellos debían transmitir la verdad del Señor como el único Dios verdadero, y procurando que a través de la enseñanza de quién es Dios y de su obra, ellos puedan conocer, o los hijos puedan conocer también al Señor y puedan adorarle, y puedan reconocerlo como el único Dios y Salvador. Y allí en Deuteronomio 6 dice, estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor, su Dios, me ha mandado que les enseñe, para que los cumplan en la tierra que van a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo ordeno. Mire, fíjese bien, tú, tus hijos y tus nietos, algunos días de la vida, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlos, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Y fíjese en lo siguiente,
Amarás al Señor tu corazón, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán, ¿dónde primero? Sobre tu corazón. ¿Sobre el corazón de quiénes? De los padres. Y las enseñarás diligentemente a tus hijos. ¿Cuándo? Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, y casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacies. Y aquí está lo que acabo de decir anteriormente. Entonces, ten cuidado, no sea que te olvides del Señor, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Vaya al versículo 20. Cuando en el futuro tu hijo te pregunte, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios les ha mandado? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos esclavos de Faraón en Egipto, y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Además, el Señor hizo grandes y temibles señales y maravillas delante de nuestros ojos contra Egipto, contra Faraón y contra toda su casa, y nos sacó de allí para traernos y darnos la tierra que Él había jurado dar a nuestros padres. Así que el Señor nos mandó que observáramos todos estos estatutos y que temiéramos siempre al Señor nuestro Dios. ¿Para qué cosa? Para nuestro bien y para preservaros la vida como hasta hoy. Entonces, no sé si usted nota, hermano, en ese texto, cómo el Señor a través de Moisés le está hablando al pueblo de Israel, y en estos versículos el único llamado a los padres es de enseñar y de transmitir, ¿qué cosa? Las verdades acerca de ¿quién? Del Señor. Y la obra de redención que el Señor hizo con el pueblo de Israel. Y eso, si nosotros lo llevamos al día de hoy, ¿qué es? Es lo mismo. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho con tu vida? Y el Señor ha hecho una obra extremadamente gloriosa. El milagro de la salvación, el evangelio operando en nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que debemos transmitir a nuestros hijos? Es el evangelio que también llegó primero a nuestras vidas. Es eso lo que nos manda el Señor a transmitir, a recordar quién es Dios y a recordar qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. Y Él ha hecho una obra gloriosa de salvación en nuestras vidas, y por lo tanto de esa manera nosotros podemos también transmitir esas verdades. Pero note, hermanos, que en ningún momento Moisés o Dios le dice al pueblo, ustedes produzcan hijos creyentes. ¿Le dice eso Dios al pueblo de Israel? No. No le está diciendo, miren, ustedes produzcan hijos creyentes. No. Él les está diciendo, transmitan el evangelio y los resultados déjenmelos a mí, está diciendo el Señor. Entonces debemos entender que nosotros no tenemos la potestad ni la capacidad de convertir a nadie, ni siquiera a nuestros hijos, sino que nuestra labor y la labor que el Señor nos permite tener el día de hoy es de poder transmitir las verdades del evangelio a nuestros hijos, verdades que en primera instancia fueron aplicadas a nosotros. Entonces, sin duda alguna, hermanos, la salvación depende de Dios. Él es el único que puede llamar, Él es el único que puede salvar, pero nosotros como padres, ¿qué es lo que venimos siendo? Nosotros somos instrumentos en las manos del Señor. Somos instrumentos para que ellos puedan conocer a Dios. Somos, por así decirlo, los portavoces que constantemente recordamos las verdades del evangelio a nuestros hijos. Y hermanos, lo que el Señor nos encarga en cierta manera es que nosotros podamos ser fieles en eso.
Si hay algo que está diciendo allí Deuteronomio 6 es que nosotros ejerzamos nuestra labor de paternidad de manera diligente, siendo responsables con lo que debemos hacer, siendo fieles en cumplir nuestro deber de transmitir las verdades del Evangelio a nuestra siguiente generación. Estamos, por así decirlo, como en el campo misionero, y aunque usted no quiera y usted diga, no, es que yo no soy misionero, si usted es padre, usted está dentro del campo misionero de la crianza. Y eso debemos tenerlo bien en claro. Y como estamos en este campo misionero de la crianza de nuestros hijos, entonces nosotros debemos considerarnos como aquellos que Pablo dice allí, como embajadores ¿de quién? Embajadores de Cristo. Y esta es la labor que debemos hacer también con nuestros hijos. Como si Dios rogase por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Y esa, hermanos, es la transmisión del Evangelio. Que nuestros hijos puedan llegar a reconciliarse con Dios. Y hacia ello debemos apuntar. Proverbios 22:6, la primera parte el pastor aludía a este texto la semana pasada. Instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Y lo que el autor del proverbio señala, más que una promesa, porque muchas veces lo vemos, ¿cierto?, como una promesa, es una advertencia respecto al camino en el que están nuestros hijos. Ellos, hermanos, desde comienzos, desde que ellos nacen, y desde que están en el vientre de la madre, ellos están en un camino de muerte. Y este camino de muerte los va a llevar, ¿dónde cree usted? A la condenación eterna. Los va a llevar a vivir una eternidad en el infierno. Por lo tanto, hermanos, nuestro rol como padres viene a ser la de un instructor, la de un maestro que viene a enseñarles, que viene a indicarles cuál es el camino que a nuestros hijos les conviene conducirse. Y en este rol, hermanos, tenemos, como también lo dije, un llamado también a ser maestros, a ser instructores de nuestros hijos. Un rol, hermanos, en el que debemos enseñar a nuestros hijos a caminar en el sendero de la fe. Y quisiera, hermanos, abordar este punto mediante dos preguntas claves, y es, usted puede preguntarme, bueno, y está bien, tenemos un rol de maestros o de instructores para con nuestros hijos, pero ¿cómo enseñamos a nuestros hijos si yo no soy maestro, si yo no soy profesor? ¿O qué también enseñamos los padres? ¿Y cómo enseñamos en primer lugar los padres? ¿Cómo enseñan los padres en su rol de maestros? Y yo destaqué allí 4 maneras en cómo los padres podemos enseñar a nuestros hijos. Y en primer lugar, una de las maneras más eficientes, hermanos, y es la que más ven nuestros hijos, y es de la manera en que más ellos aprenden, es a través de nuestro ejemplo. Nosotros debemos entender, hermanos, que nuestros hijos, o para nuestros hijos, nosotros venimos a ser modelos en muchas cosas. Modelos en cómo nosotros, por ejemplo, amamos a nuestra esposa. Ejemplos en cómo, o modelos en cómo la esposa ama a su esposo y respeta a su esposo. Ejemplos en cómo nosotros nos relacionamos, no tan solo a nivel familiar, sino que también a nivel dentro de la iglesia local. Entonces, eso es importante, hermanos, que nosotros entendamos que la manera en que más aprenden nuestros hijos es a través del ejemplo que nosotros les damos. Lo más probable es que su hijo, cuando se case, va a ser de la misma manera en su relación con su esposa de cómo hoy en día ustedes con su esposa. Si la trata como un vaso frágil, lo más probable es que su hijo, cuando se case en el futuro, va a tratar a su esposa como vaso frágil. Pero si usted trata al día de hoy a su esposa no de esa manera, sino que más bien es un poco tosco en su relación con ella, lo más probable es que su hijo va a replicar lo mismo cuando él se case y se relacione con su esposa. Entonces, nosotros somos modelos para nuestros hijos y nosotros estamos modelando siempre a nuestros hijos a cómo hacer alguna cosa en específico. Nosotros
cada día debemos guiarles paso a paso cómo es que ellos pueden llegar a realizar alguna labor en particular. Y puedo poner un ejemplo: cuando nosotros le pedimos a nuestros hijos en nuestro hogar para que ellos aprendan obediencia, responsabilidad y orden, nosotros muchas veces le encargamos a nuestros hijos que ellos puedan hacer sus camas. Y eso no sé si algunos padres lo han hecho, pero en la primera vez que nosotros le enseñamos al Santi y al José a hacer sus camas, cuando fuimos a ver, la cama en realidad estaba, pero yo creo que más desordenada estaba antes de que la hicieran. Pero ahí nos dimos cuenta de que realmente para poder que ellos aprendieran bien aquella labor, ¿qué es lo que teníamos que hacer primero nosotros? Enseñarles a cómo se debe hacer la cama. Entonces, hermanos, debemos entender estas cosas para poder educar bien y criar bien también a nuestros hijos. Debemos partir dando el ejemplo en eso y luego modelar paso a paso. ¿Para qué? Para que ellos después puedan hacer bien su cama o cualquier otra cosa. Y en ese sentido, hermanos, nosotros en el Evangelio de Marcos hemos visto muchas situaciones en las que Jesús se ha puesto como ejemplo. ¿Lo recuerda o no? Llevamos más de un año en el Evangelio de Marcos y hemos visto, hermanos, cómo la vida de Jesús nos va proveyendo de ejemplos bien prácticos respecto a cómo debemos enseñar, no tan solo de palabras, sino que de hechos. Por ejemplo, no sé si usted se acuerda cuando Jesús le enseña a sus discípulos a orar. Eso no lo vimos en el Evangelio de Marcos, pero en los otros evangelios está cuando los discípulos le dicen a su maestro, al Señor Jesucristo: Señor, enséñanos a orar. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Miren, ¿saben qué? ¿Quieren aprender a orar? Bueno, oren de esta manera. Y les enseña cómo deben orar. Entonces hay un ejemplo bien práctico allí, o cuando por ejemplo enseña acerca del servicio y pone como ejemplo, ¿qué creen ustedes? Él dice, no, tienen todos que servir. O tienen, por ejemplo, cuando él indica en Marcos y él dice, bueno, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Él solamente lo dijo de palabras. ¿Qué fue lo que él hizo? Él dijo, bueno, el que quiera servir de esta manera, miren, yo les enseño cómo. Y él mismo fue caminando hacia la cruz y tomando su cruz, ¿cierto? Y haciendo la voluntad del Padre. Pero él, ¿qué fue lo que hizo? Él modeló a sus discípulos la manera en cómo ellos también debían servir. Entonces, de la misma manera, hermanos, el apóstol Pablo también tenía ese tipo de enseñanza. Cuando él dice, sean imitadores ¿de quién? Sean imitadores de mí, dice Pablo, como yo ¿de quién? De Cristo, ¿cierto? Eso lo dice en 1 Corintios 11:1. Entonces nosotros en primer lugar enseñamos a nuestros hijos a través del ejemplo y debemos ser cuidadosos de qué manera nosotros estamos modelando una vida en esta tierra, en el relacionamiento con los demás, en el relacionamiento familiar. Debemos tener claro que nuestros hijos nos están viendo y lo más probable es que va a replicar mi hijo lo que yo haga hoy, lo va a replicar en su adultez. Otra forma de enseñanza es a través de las situaciones particulares de la vida. Las situaciones de la vida diaria, hermanos, son una buena oportunidad para poder demostrar, por ejemplo, el poder o la relevancia que la palabra de Dios tiene en la vida de nosotros como padres. Nosotros debemos recordar que nuestros hechos y nuestras acciones hablan mucho más, hermanos, que nuestras palabras. Y los niños, hermanos, aunque usted no lo crea, nuestros hijos son más analíticos de lo que nosotros creemos. Ellos están constantemente evaluando y, por así decirlo, sacando molde de cómo nosotros somos y de cómo nosotros actuamos en diversas situaciones, ya sea en el entorno familiar, social, dentro de la iglesia, pero también ellos ven, por ejemplo, cómo nosotros reaccionamos frente a, por ejemplo, las crisis, frente a las adversidades de la vida, frente a las pruebas, frente al dolor, frente, por ejemplo, a las enfermedades o distintos tipos de dificultades.
Ellos nos están viendo cómo reaccionamos. Si, por ejemplo, ante una enfermedad nos desesperamos o si reaccionamos realmente con una confianza en el Señor de que Él va a proveer todo para nuestra salud o para las distintas cosas. Entonces, hermanos, debemos entender que nuestros hijos están evaluando todas esas cosas. También ellos aprenden por medio de preguntas y respuestas y también por medio de preguntas y respuestas. Por ejemplo, los niños, ¿cierto? Siempre están preguntando, papá, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto otro? ¿Por qué el otro día el Santi me preguntó, papá, ¿y por qué? Si yo sé que Dios es todopoderoso, pero Él tendrá un propósito, me dijo, por el cual no, ¿cómo fue ahora? Que no destruye a Satanás, siendo que Él es todopoderoso. ¿Cuál es el propósito por el cual Él no lo destruye? Y ahí es donde uno puede, ¿cierto?, ir guiando a su hijo por medio de la Escritura. Y así hay muchas preguntas más que nuestros hijos nos hacen, ya sean reflexivas para ellos o usando la curiosidad de ellos. ¿Por qué existe la muerte? El otro día el Santi me dijo, ¿por qué, papá, si Adán pecó? Bueno, no se lo dijo a mi esposa, ¿por qué si Adán pecó? ¿Qué va a pasar con él? ¿Va a estar en el cielo o en el infierno cuando nosotros estemos en la eternidad con Dios? Y ahí uno puede dirigirlo, ¿cierto? Puede dirigirlo. Y también tenemos otros momentos también de enseñanza formal para con nuestros hijos. Y ahí vienen devocionales familiares, ¿cierto? Lectura de un libro, una serie bíblica, o en los momentos en que nosotros escuchamos, por ejemplo, alguna alabanza y la cantamos. Ahora, ¿qué enseñamos nosotros los padres? Y en primer lugar enseñamos el temor del Señor, ¿cierto? Enseñamos a que ellos puedan conocer a Dios, puedan conocer quién es Dios, porque cuando nosotros conocemos quién es Dios, es cuando realmente nosotros vamos a temer a Dios. Vamos a tener un temor, y no es que tengamos miedo, sino que vamos a tener un temor reverente para con Dios. Cuando conocemos a Dios, le vamos a temer, pero también le vamos finalmente a adorar por lo que Él es y por lo que Él ha hecho con nosotros. Además, enseñamos a nuestros hijos sumisión y obediencia. Recuerde, si usted es sometido, o si su esposa se somete a su marido y su marido ama a la mujer, de esa manera van a ser probablemente sus hijos. La obediencia que nosotros tenemos ante las autoridades, por ejemplo, ya sea del gobierno o dentro de la iglesia. ¿Cómo es nuestro sometimiento en la iglesia? No me responda, pero de esa manera lo más probable es que sus hijos lo repliquen en el futuro, cuando ellos se relacionen con la iglesia. Enseñamos también a lidiar con el pecado, y eso es muy relevante también a nivel personal. ¿Cómo nosotros modelamos cuando nosotros fallamos? O cuando nosotros reaccionamos mal para con ellos de repente incluso. ¿De qué manera reaccionamos? ¿Hay verdadero arrepentimiento en nuestras vidas? ¿Por qué le digo eso? Porque nuestro hijo, de la manera en cómo nosotros tratemos el pecado, de esa misma manera nuestros hijos van a tratar el pecado también. Y eso es importante, hermanos, y de cómo lidiamos con el pecado también de otros. Soy duro para con los demás, el hermano pecó, por lo tanto. Eso, hermanos, nuestros hijos los están viendo. Y debemos tener presente eso. Si somos dados a devolver mal por mal, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? Lo más probable es que ellos también van a hacer lo mismo. Enseñamos también a tener una comunicación bíblica y también enseñamos a amar, a servir a los demás, a manejar las adversidades, como les decía, y también con respecto a ser buenos administradores, con respecto a la mayordomía. Si nosotros somos buenos administradores de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestros cuerpos y de toda bendición material que el Dios nos ha regalado, de esa misma manera van a tratar nuestros hijos con aquello. Les enseñamos también a valorar, por ejemplo, el trabajo. Y eso es bien importante y podríamos dar un listado mucho más grande respecto a qué cosas podemos enseñar a nuestros hijos, pero lo más importante es que todo esto se redondea a que nosotros enseñamos el Evangelio por medio de ¿qué cosa cree usted? De la palabra del Señor.
¿Por qué? Nosotros debemos enseñarles y llevar, hermanos, a nuestros hijos a que puedan estimar a Dios y su palabra. ¿Por qué? Que ellos deben entender que al estimar a Dios y su palabra, realmente es cuando ellos van a poder vivir vidas verdaderamente dichosas en la tierra. ¿Se recuerda lo que dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que ¿en qué es lo que medita? En la ley de Jehová. Medita, ¿cuándo? Y en eso está su delicia. ¿Y qué va a pasar con aquel hombre? Hermanos, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, hermanos, debemos también guiar a nuestros hijos a que se deleiten en el Señor y también en sus mandamientos, porque los mandamientos del Señor nunca son gravosos. Y en tercer lugar, hermanos, ya para ir avanzando, me queda poco tiempo, nosotros estamos llamados a ser alentadores de nuestros hijos. Recuerde el texto de Efesios 6, no provoquéis, ¿a qué cosa? A ira a nuestros hijos. Y hay otro texto en Colosenses 3:21 que es más o menos similar, que dice, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Entonces nosotros como padres somos llamados a ser alentadores de nuestros hijos y no desalentadores. Y a la luz de estos textos, hermanos, podemos deducir que si nosotros vamos a ser padres bíblicos en el ejercicio de nuestro rol, nosotros debemos ser un canal de mucho aliento para con ellos. Y provocar ira, como dice ahí el texto, o exasperar a nuestros hijos, tiene que ver básicamente con estimular a nuestros hijos de una manera negativa a que ellos se enojen, a que ellos se airen y a que finalmente eso pueda resultar en una rebelión abierta o en un resentimiento pasivo de indiferencia o de apatía a todas las cosas de Dios, a Dios y a su palabra. Tanto en Efesios como en Colosenses está describiendo, hermanos, con mucha fuerza que nosotros como padres debemos evitar el pecado que fomente tal respuesta de parte de nuestros hijos. Y usted podría preguntarse, ¿y cómo yo puedo, en cierta manera, provocar a ira o exasperar a mis hijos? Y nosotros podemos hacer exasperar o provocar a ira a nuestros hijos de dos maneras. La primera es a través de lo que no hacemos y la segunda es a través de lo que hacemos. Y en primer lugar, veamos lo que no hacen los padres y que puede llevar a provocar a sus hijos a ira. Y lo primero tiene que ver con no disciplinar e instruir a nuestros hijos. Y ahí, entre paréntesis, puse el uso de la vara. El uso de la vara. Una de las maneras, hermanos, en que nosotros podemos provocar a irritación de nuestros hijos y desanimarlos es abandonando nuestra responsabilidad de disciplinarles e instruirles constantemente. Es ignorando, hermanos, y no tomando en serio nuestra responsabilidad, porque es una responsabilidad disciplinar e instruir a nuestros hijos en la disciplina del Señor. Y yo sé que hemos estado hablando ya acerca de la instrucción acerca del Señor con respecto a la crianza. Eso lo hemos visto. Y quise, hermanos, dejar intencionalmente ya para este tiempo el tema de la disciplina. Y la razón, hermanos, por la que lo dejé para este tiempo es que muchas veces nosotros como padres erramos rotundamente en disciplinar bíblicamente a nuestros hijos, pensando que la disciplina es solamente vara, cuando la disciplina requiere por lo menos de dos cosas. Y requiere primeramente de una parte comunicativa y después de que yo le comunico a mi hijo por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, es allí donde ya va la vara. Ahora, ¿solamente podemos usar la comunicación? Eso va a depender del caso. Pero generalmente, hermanos, cuando nuestros hijos están
abiertamente desobedeciendo a sus padres y principalmente desobedeciendo a Dios, entonces comunicación, pero también vara. Proverbios 22:15, para que vea que no es algo de Manuel Leiva, sino que es algo que la Biblia dice: la necedad está ligada al corazón del niño, pero la vara de la disciplina, ¿qué va a pasar con ella? Lo alejará de ella. Eso es lo que dice Proverbios 22:15. La vara de la disciplina lo alejará de la necedad del corazón. De modo, hermanos, que la intención de la disciplina, hermanos, tiene que ver con alejar a nuestros hijos. Ponga atención a eso. En esto, la intención de la disciplina y de la vara es alejar a nuestros hijos de la rebelión y de la desobediencia tanto a Dios como a sus padres. Y lo importante en esto, hermanos, es que cuando nosotros disciplinamos, nosotros debemos saber cuándo debemos usar la vara o cuándo debemos disciplinar y también cómo debemos disciplinar. Se me perdió ahí la pantalla. Ustedes me avisan si está o no. Vamos a avanzar por temas de tiempo, pero si se arregla. Y aquí quisiera responder esas dos preguntas, hermanos, con respecto a la vara. ¿Cómo debemos disciplinar? ¿O cuándo usamos la vara y cómo usamos la vara? Para que nos quede en cierta manera claro. ¿Cuándo usamos la vara? Hay un autor hay un libro que dice cómo pastorear, tiene por título Cómo pastorear el corazón de tus hijos, de nuestros hijos, y el autor es Ted Tripp, y Ted Tripp sostiene que la disciplina debe aplicarse cuando hay una violación clara de las normas o cuando se observa una actitud de pecado en el corazón del niño. Y eso incluye, hermanos, cuando hay claramente una actitud de desobediencia por parte de nuestros hijos. Ya sea, por ejemplo, una regla, si usted como padre le dijo, miren, esto aquí en casa no se hace y en ninguna parte se hace, entonces si ellos desatienden a esa regla, entonces, o a una instrucción clara o establecida dentro del hogar. ¿Cuándo disciplinamos? ¿Cuándo usamos la vara? Cuando hay, por ejemplo, una actitud de rebeldía de nuestros hijos, cuando, por ejemplo, vemos a nuestros hijos con algún tipo de actitud desafiante o faltas de respeto a la autoridad parental, y también cuando hay algún comportamiento que es persistente en nuestros hijos con respecto a la desobediencia, a pesar de las advertencias y de las enseñanzas que nosotros tengamos para con ellos. ¿Cómo nosotros usamos la vara? Y esto es muy importante. Nosotros, hermanos, usamos la vara siempre, siempre y siempre en privado. Nunca, hermanos, nosotros debemos exponer a nuestros hijos ante el público cuando les disciplinamos. Pero lo que pasa, hermanos, con la crianza muchas veces es que nosotros en la crianza muchas veces queremos dar un mensaje hacia afuera de que nosotros somos buenos padres y disciplinamos. Pero, hermanos, ¿a quién debemos dar cuenta respecto a la disciplina? ¿Al entorno que nos rodea o al Señor? Entonces, hermanos, la disciplina y la vara siempre es en privado. Nosotros no debemos exponer a nuestros hijos a la vergüenza. ¿O el Señor nos expone a nosotros a la vergüenza cuando pecamos? En ninguna manera. ¿Cómo usamos la vara? También argumentando la razón de la disciplina. Los niños, hermanos, deben saber, y ahí está la parte comunicativa. Los niños deben saber por qué estamos aplicando la vara. Los niños deben saber por qué están siendo disciplinados, cuál fue el incidente, cuál fue la actitud en específico que ellos hicieron antes de aplicar la vara. Además, nosotros debemos procurar que el niño reconozca su error. Ese es el fin, de que él reconozca su error, sepa la gravedad del pecado, de la desobediencia y de las consecuencias
del pecado. Cuando uno va a utilizar la vara, hermanos, uno debe comunicar eso. ¿Por qué? Si usted no comunica, hermanos, el error del niño, no comunica la gravedad de su pecado, ni comunica las consecuencias de su pecado, si no lo comunica, usted está siendo un legalista. Porque usted quiere corregir un comportamiento interno, pero sin pastorear el corazón de su hijo. Entonces es importante comunicar qué es lo que está pasando, por qué estoy haciendo esto, por qué estoy disciplinando y usando la vara. ¿Por qué? Porque debemos llevar ¿a dónde a nuestros hijos? Al Evangelio. Al Evangelio. No hay otra cosa. Debemos recordar a nuestros hijos también que disciplinamos, y esto es importante también, disciplinamos no porque a nosotros se nos antoje, sino que disciplinamos porque es un mandato de Dios. Es un mandato de Dios. Y lo hacemos, hermanos, y esto es importante, lo hacemos con amor, pero también lo hacemos con paciencia. Recordemos, hermanos, que la disciplina es un acto de amor. Y eso debemos recordarlos en cada una de nuestras relaciones. La disciplina, ya sea en la crianza de nuestros hijos, ya sea dentro de la iglesia local o en donde sea, es un acto de amor. Para con nuestros hijos, para con nuestros hermanos, para con todos. La disciplina nunca ha sido un acto de ira, de enojo para con los demás. Es un acto de amor hacia nuestros hijos y no de enojo ni de ira. Y algo muy relevante, y es que las Escrituras nos dicen que debemos hacer todo ¿para qué cosa? Para la gloria de Dios. Debemos hacer todo para la gloria de Dios. Y eso también incluye cuando nosotros aplicamos la vara. Cuando aplicamos la vara a nuestros hijos, lo hacemos, pero lo hacemos para la gloria de Dios. No lo hacemos para que los demás nos vean que nosotros somos padres intachables y que atendemos al mandato bíblico. Y no, lo hacemos para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, hay otras cosas que los padres no hacen, que es, por ejemplo, no poner límites. Además de no usar la vara muchas veces, los padres muchas veces no ponen límites, y cuando no ponemos límites, o sea, para el niño no hay ningún pecado y por lo tanto no hay necesidad de un salvador. Por lo tanto es necesario también los límites. Muchas veces también los controlamos de manera excesiva, y me voy a tomar solamente unos minutos y termino. Muchas veces otra cosa que produce o provoca ira a nuestros hijos es cuando los controlamos de manera excesiva. Cuando, por ejemplo, le decimos a todos, no hagas esto, no, y queremos que los niños, como decía anteriormente, se porten como un adulto, ¿no? Cuando le decimos prácticamente no a todo, cuando ponemos muchos límites, podemos caer muchas veces en el moralismo o en el fariseísmo, y eso también en ningún momento nos va a llevar a que podamos dirigir a nuestros hijos también a un Salvador. Otra de las cosas es no participando de la vida del niño. Y aquí, y esto es muy relevante, hermanos, hay un estudio que dice que los niños son atendidos realmente y tienen un tiempo de calidad con los padres de aproximadamente, y esto no es en contexto cristiano, sino que a nivel mundial, de 37 segundos por día. 37 segundos al día pasan los niños en promedio con sus hijos. Los padres con sus hijos. Y muchas veces producto de nuestro trabajo, de las cosas que hacemos, nuestros hijos nos preguntan, papá, cuando llegamos a la casa, ¿puedo jugar? ¿Podemos jugar? No, es que tengo que hacer esto. No, es que tengo que hacer esto otro. No, es que tengo que estudiar. Papá te ama, pero debo hacer esto, debo reunirme con alguien, debo trabajar en tal proyecto, descansar. Siendo que una de las cosas, hermanos, que más estimula a nuestros hijos es cuando pasamos tiempo de calidad con ellos. Y es preocupante, ¿no le preocupa a usted que 37 segundos al día a nivel mundial
los padres le dediquen a sus hijos? Realmente es preocupante. Muy preocupante. ¿Cómo luce en la práctica? Y con esto termino. ¿Cómo luce en la práctica la forma de crianza que provoca ira a nuestros hijos? Y aquí voy a ser bien breve. Y la interpretación se la dejo a usted. Cuando hay un padre orgulloso, usted provoca ira a su hijo. Cuando hay un padre desesperado que no practica la fe, que dice como el salmista, ¿por qué te abates, alma mía? Cuando deberíamos decir como el salmista, espera en Dios. Provocamos a ira a nuestros hijos cuando somos padres desesperados y no practicamos la fe. Provocamos a ira a nuestros hijos cuando somos padres muy controladores. ¿Qué tanto disfrutan, y esta aquí es pregunta, qué tanto disfrutan nuestros hijos el gobierno que ejerces como padre? ¿Disfrutan tus hijos el que ellos estén sometidos a tu autoridad? Otra forma de crianza que provoca ira a nuestros hijos es siendo un padre inconsistente, un padre que un día dice una regla y al otro día la cambia. Un padre exagerado, cuando de repente le decimos a nuestros hijos, te lo he dicho 1.000.000 de veces. Y los niños recuerden que son bien literales. Un padre perfeccionista también puede provocar a ira a sus hijos. Y perfeccionista no es lo mismo que excelencia. Un perfeccionista busca que sus hijos no se equivoquen. Y nuestros hijos se van a equivocar. Y se van a equivocar en muchas ocasiones. Otra forma de crianza, y esta es la última que provoca ira a nuestros hijos, es cuando hay un padre que es realmente injusto con sus hijos, que favorece, por ejemplo, a un niño por sobre otro o hace comparaciones innecesarias. Es que el Santi, si yo le dijera al Santi y al Josi, poniendo el caso, es que Josías, el Santi se comporta de esta manera, ¿y por qué tú no? ¿Será un buen indicador aquello? En ninguna manera. Entonces, hermanos, yo sé que pasé muy rápido lo último, me hubiese gustado proyectar, pero les voy a enviar esto también al grupo de la iglesia y que el Señor nos pueda bendecir. Yo sé que el tema de la vara hay muchas preguntas y con esto, hermanos, lo hemos conversado también con el pastor Dionisio y el tema de la vara es algo que vamos a seguir atendiendo. No en la próxima enseñanza del próximo domingo, pero sí vamos a estar viendo acerca de esto en algún seminario en específico y es de esperar que la iglesia pueda atender también a esto y podamos, al momento de ser convocados, podamos estar e instruirnos también en estas cosas. Damos gracias al Señor entonces y el Señor nos permita, cierto, ser padres para finalmente la gloria del Señor. ¿Oramos al Señor?